Hermanos amigos, Dios les bendiga. ¿Sabía usted que el libro de Daniel nos habla de un espíritu superior? Hoy vamos a ver evidencias de tener un espíritu superior. Así que bienvenido a este programa. Quiero decirles que de lo que voy a hablar hoy eran tiempos bastante difíciles. Era el tiempo de los grandes imperios, porque eso se habla de inmensos, como el de Egipto, como el imperio romano, el imperio babilónico. Así que era el tiempo de estos grandes imperios, de las grandes guerras. No eran cualquier guerra, eran de miles y miles de hombres enfrentados a espada. Era el tiempo de los amos, de los esclavos, de los señores, de los sometidos. Era el tiempo donde el rey era tratado como Dios o como un Dios. Y era el tiempo donde la gente creía, y él mismo, que él era Dios. Esos eran los tiempos del profeta Daniel. Eran tiempos de cautiverio, de esclavitud, de vivir lejos de la patria. Debe ser horrible eso. Lejos de los seres amados, rodeados de extraños que además eran sus opresores, sus enemigos, sus amos. Y Daniel no era cualquiera. Era del linaje real, pertenecía a la realeza. Y fue llevado en cautiverio siendo muy joven, un adolescente. Y no tenía amigos, ¿no? Porque es el tiempo de los amigos. Es el tiempo de disfrutar esa etapa de las comodidades. Pero fue llevado cautivo a Babilonia. No tenía en quién confiar. Estaba solo en medio de un mundo totalmente desconocido, nuevo para él. Y así envejeció. Pasó por 3 reyes. 2 babilónicos y un persa. Era odiado por muchos, por no decir que casi todos, ¿no? Todos buscaban que él se equivocara en algo. Algo que él dijera para poder acusarle. Y los rodeaban como perros hambrientos, traicioneros. Era gente peligrosa. Y no era gente cualquiera, era gente de poder. Así que él no tenía a alguien con quien compartir, no podía abrirle el corazón a nadie, porque podían utilizar todo lo que él dijera para acabar con su vida. O sea que me parece una terrible situación. Sin embargo, todos decían algo de él. Todos concordaban en que él tenía un espíritu superior. Y eso era algo innegable. Por eso la predicación de hoy se llama Evidencias de tener un espíritu superior. Y en medio de toda esta situación, de todo este caos, de todo este tiempo difícil, él tenía un espíritu superior. Miren lo que le dice la Biblia en Daniel 6, del 1 al 3. Y pareció bien a Darío constituir el reino sobre 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Ahí la Biblia lo dice. Y el rey pensó en ponerlo en todo el reino. Entonces, en él había un espíritu superior. El mismo rey Nabucodonosor lo dijo en Daniel 4:8, hasta que entró ante mí Daniel, hablando de él, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, que este rey sabía que el espíritu, según él, ¿no?, de los dioses santos estaba en él, un espíritu superior. La mujer de Belsasar dijo en Daniel 5:11, la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el que mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. ¿Qué mirará la gente cuando nos ven? Porque en eso veían cuando miraban a Daniel, que tenía un espíritu diferente, un espíritu de los dioses, dice acá, ¿verdad? De los dioses santos. Entonces, ese era el concepto que le decían a Daniel. ¿Qué hizo Daniel para que los que lo rodearan supiera que él tenía un espíritu superior? ¿Qué evidenciaba eso en él? Entonces, la siguiente enseñanza nos muestra qué fue lo que él hizo, a modo de ejemplo y de motivación para que nosotros también, como él, podamos evidenciar un espíritu superior. Lo primero que él era
es que era una persona de excelente testimonio. Dice Daniel 6, 4 y 5, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar, mire esto tan importante, no podían hallar motivo alguno o falta porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Me parece importante que diga que él era fiel. Daniel era fiel con dos cosas. Era fiel con su autoridad, con el rey, con los estamentos, con las leyes. Él era un hombre digno de fidelidad. Y segundo, era fiel con Dios. Y en ninguna de estas dos áreas pudieron hallar alguna culpabilidad, algún error, algo que dijera, no, él no es fiel ni a Dios ni a las leyes del Estado. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, mire que ellos eran conscientes de eso, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Es un hombre excelente, ¿no? Muy buen testimonio. No había manera, no hacía nada incorrecto, no hablaba lo equivocado, no hacía nada diferente a los principios del reino ni de Dios. Y dice él, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. De ellos dijeron, ¿sabe una cosa? Vamos a acusar a este hombre, pero este hombre es impecable. Este hombre es excelente. Lo único que podemos hacer es irnos en contra de su relación con Dios. Entonces los enemigos de Daniel eran poderosos. No eran unos vecinos desubicados. No eran por ahí gente que tenía ira por algo. No, era gente de poder. Tenían la forma de hacerle daño. Podían hasta inferir o interferir en las decisiones del rey. De ese rey poderoso que tenían. Así que la imagen de Dios, ellos veían que la imagen de Dios era reflejada a través de él. Y la responsabilidad de Daniel era muy grande. Y por ahí se le fueron porque no hallaron la otra manera. Daniel reflejaba a Dios. Y creo que Daniel y todos veían a Dios en él. Por las condiciones que decía. Y la única manera era su relación con Dios. Esto me hace acordar que Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Porque la labor de Jesucristo fue mostrar a Dios Padre. Él vino a hacer todo lo que Dios le dijo que viniera a hacer. Vino a mostrar las obras de Dios, dice la Biblia. Así que ver a Jesús era ver al Padre. Ver a Daniel era ver a Dios. Y eso fue lo que pasó inclusive con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, y nosotros somos llamados como Daniel, como Jesucristo y como el apóstol Pablo, a evidenciar a Dios. Cuando nosotros evidenciamos a Dios, estamos evidenciando quién está con nosotros, quién es el que está encima de nosotros, porque nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras acciones evidencian a quién nosotros seguimos. Jesús dijo algo muy importante. Jesús les dijo a algunos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso me parece tremendo que el mismo Señor le diga a la gente que son criaturas de Él, que vuestro padre es el diablo. Eso nos da a entender que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y en sí hay una charla anterior sobre esta situación, porque ellos dijeron que eran hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué el Señor dijo eso? Dijo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Habla de la mentira, que si uno es mentiroso, el papá de uno es el diablo porque él es padre de mentira. Es decir, que uno evidencia a quien tiene. Y en estos tiempos nosotros debemos evidenciar a quien nosotros amamos, a quien nosotros queremos, a quien nosotros servimos, a quien nosotros tenemos por Dios. Es muy difícil evidenciar algo que uno no tenga. Entonces,
Esta gente está obedeciendo al diablo y es cierto. Hay actuaciones de personas que uno dice, caramba, hijo de Dios no tiene nada. Entonces, pienso que como Daniel estamos llamados a evidenciar. Segundo, Daniel era un hombre celoso de las cosas del Señor. Era un hombre celoso. En eso evidenciaba él, porque era celoso. Daniel 5, 22 al 24 dice, pero tú, su hijo Belsasar, y a mí me parece tremendo esto, porque es que esto que le dice Daniel al rey, mire, eran tiempos que cuando alguien le hablaba al rey, tenía que saber cómo hablarle. Si el rey o alguien venía a hablar con él y el rey no se lo permitía, muchas veces lo mataba. Si el rey no daba el aval, lo mataban. Aquí era todo lo que el rey dijera. Y a mí me sorprende la manera en que Daniel le habla a este rey, a pesar de las implicaciones que esto trae, que estaba en riesgo su vida. Pero es que lo hizo hablar el celo por las cosas de Dios. Mira lo que dice Daniel 5, 22 al 24. Pero tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Mira lo que le está diciendo al rey, al soberano, al que mandaba como por 120 naciones. O sea, era una cosa impresionante. Hiciste traer ante ti los vasos de su casa. O sea, él está hablando con autoridad por el celo, porque es que resulta que el papá de este hombre se trajo todos los utensilios de la casa del Señor. Los vasos, los platos, todo lo que allí se utilizaba para el culto. Dice, hiciste traer ante ti los vasos de su casa y tandes. Porque es que Daniel sabe que no estaba él solo. Habían otros grandes poderosos con él. Gente de mucha influencia y muy peligrosa. Tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos, porque el papá tenía todo esto guardado. Él mandó a traer eso y comenzó a tomar trago, vino en esos vasos. Además diste alabanza a dioses de plata y oro, porque era idólatra. Y entonces estaba honrando a estos dioses, bebiendo en los vasos del Señor. Dice, dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que es lo que mucha gente hace ídolo, ¿no? De todos estos materiales que ni ven, ni oyen, ni saben. La idolatría es un cuento bastante viejo, pero nunca honraste al Dios en cuya mano está tu vida. O sea, prefirieron, como dice Romano, ¿no? Prefirió honrar a las criaturas antes que el Creador, porque cuando nosotros honramos a las criaturas, a lo que Dios creó antes que el Creador, es terrible, porque queríamos honrar al Creador en cuanto a que dice que nuestra vida está en sus manos y de quien son todos tus caminos. Por eso de su presencia envió la mano que trazó esta escritura. Eso es larga la historia. Resulta que estaba el rey bebiendo en estos vasos sagrados y a Dios no le agradó. Y apareció una mano en la pared y escribió unas palabras, mene, mene, tekel uparsin. Entonces él comenzó a buscar que quién le interpretaba esto. Y vino Daniel. Y Daniel le canta la tabla. Porque Daniel era un hombre celoso de las cosas del Señor. Porque los objetos sagrados del Señor, del templo, se estaban usando no para darle la gloria y la honra a Dios, sino para otras cosas. Para beber licor con sus mujeres, para deshonrar a Dios, para hacer afrenta al Dios de Daniel. Y él no podía tolerar esto. Él no se podía quedar callado. Él no podía. Él tenía que denunciar este hecho. Él tenía que hacer ver que las cosas que estaba haciendo este rey no estaban bien. Y así estuviera costándole su vida. Él tenía que ver por las cosas de Dios. Lo que es de Dios, lo que es de Él. Y le gustaba que las cosas pertenecientes al Señor se le dieran el uso adecuado. Entonces, yo pienso que en este tiempo nosotros debemos hacer lo mismo. José era un hombre celoso por las cosas que se hicieran bien, que se hicieran correctas. Dice la Biblia que él le informaba a su papá sobre el mal comportamiento de sus hermanos. Dice que informaba sobre la mala fama de ellos.
Es decir, que no solamente le hablaba de lo que él veía que ellos hacían, sino que realmente la gente estaba comentando cosas de ellos, la mala fama. Porque eran todos hijos de Jacob. Y Jacob era un hombre temeroso de Dios. Y Jacob era el que amaba a Dios, pero sus hijos no se comportaban como un tal. Porque uno puede amar al Señor, pero los hijos de uno no. No pueden amar a Dios y lo pueden hacer quedar uno en vergüenza, en descrédito delante de los demás. Él le informaba, pero este muchacho era desde pequeño celoso de las cosas de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, él sabía que era una familia de Dios. Y por lo tanto velaba por eso. Y él tenía que dar cuenta. Y muchos dicen, yo he escuchado a predicadores decir que era el sapo de la familia. O sea, sapo el que informa, porque aquí se le dice sapo y se ve mal cuando informa un mal comportamiento. Como dice el Señor, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Bueno, así estamos en estos tiempos. Entonces, y si no es el mismo Señor que interviene, a José lo matan sus hermanos. Imaginen que estaban tan mal que se volvieron homicidas a lo último. Y él era o tenía un espíritu superior. Dios se cataloga como un Dios celoso. Dios dice, no te inclinarás ante ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Eso dice la Biblia en Éxodo 34:14. Porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti, es un Dios celoso. Su furor se inflamará contra ti y te hará desaparecer de sobre la tierra. Dios nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y nosotros debemos ser como Dios, ser celosos. ¿Y ser celosos en qué aspecto? O sea, nosotros en qué podemos ser celosos? En lo que los demás hablen de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios de una manera horrible. Y dijo el Señor, por ahí la palabra dice, que yo debo presentar defensa con mansedumbre, dice la palabra, por la razón. Es decir, a mí me cuestionan o dicen algo que va en contra de mi fe y yo tengo que revirar, obviamente con sabiduría, pero yo no me puedo quedar callado. Nosotros no nos podemos quedar callados cuando alguien dice habla mal de la palabra de Dios, donde alguien dice que ahorita hay una polémica por los diezmos, ¿sí? Pareciera como si los diezmos fueran sinónimos de alguien que roba, que es un ladrón. Es decir, que el primer ladrón sería Dios, porque el Señor dice en la palabra, dice el Señor, ustedes me han robado. Eso dice Malaquías 3:8-10, ustedes me han robado. Y ellos dicen, Señor, ¿pero en qué te hemos robado? Y dice, Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. La cuestión del diezmo es un asunto personal. Y nadie tiene por qué jugarse la boca hablando mal. La gente, pues obviamente, estamos en tiempos muy, muy difíciles. Y algunos predicadores, pues han dicho por las redes, pidiendo diezmos, yo no sé. Pues eso no se debe hacer porque el diezmo es personal. Es un asunto entre un individuo y Dios, pero no es para que la gente empiece a hablar mal de los diezmos, de un asunto que Dios lo puso en la palabra de Dios y que Dios llama ladrón a todo aquel que no lo hace. Así de sencillo. Así de sencillo es Dios. Entonces, nosotros tenemos que defender, digamos, nuestra posición. Dice sobre alguien que os demande razón de su fe, dice la Biblia. Presentar defensa con mansedumbre. Entonces yo tengo que presentar defensa. Yo no me puedo quedar callado. Por ahí vi en Facebook algo que si a usted no le gustaba lo que decían, pues pasar de largo. Y a mí me parece bien. Pero si hablan mal en contra de las cosas de Dios, yo como parte de las cosas del Señor, yo no me puedo quedar callado. Hay que decir la verdad. Así sean, que respondan un poco, no de sandeces. Yo no me puedo quedar callado. Porque uno tiene que velar por las cosas de Dios, por la santidad de la iglesia. La Biblia dice que si uno ve a alguien pecar hay que llamarle la atención. Es decir, nosotros debemos ser un Dios celoso. Y Daniel era celoso. Él dijo, ya están utilizando las cosas de la iglesia mal. Yo tengo que decir algo. Yo no me puedo callar. Pues que me van a matar, pues que me maten. Que es el rey, el que manda sobre 120 naciones. No importa, yo me voy a parar y le voy a decir la verdad. Jesús le dijo la verdad a los fariseos.
sino que hay que saber decir la verdad. Porque decir la verdad no me da a mí la autorización para ser grosero, ni para utilizar palabras que no debo, o para ser imprudente. La verdad se dice con amor. Jesucristo vino a decir la verdad con amor. Y hay un poconón de cosas que Dios dice en la palabra, que a Él no le agrada, y eso hay que decirle. Hay gente que no quieren hablar de los homosexuales, porque dice, pero ¿cómo lo vamos a ganar para el Señor? Pero hay que decir la verdad. La homosexualidad es pecado ante Dios. Ellos sí abiertamente hablan mal de las Escrituras. Ricky Martin, hablando mal de las Escrituras. Esta doctora Polo también, que la iglesia está destinada a desaparecer si no acepta la homosexualidad. Y no es que uno rechace esta clase de personas, jamás. Porque yo he tenido amigos homosexuales. Yo me he sentado a hablar con ellos, les he compartido el evangelio. No mantengo hostigándole encima, hablándole la palabra, no. Pero con mi testimonio le muestro. Y con mi amor también sacrificial, o mi amor de Dios hacia esta clase de personas. ¿Ve? Yo no me puedo lanzar allá en contra de ellos a maltratarlos, no. Porque somos seres humanos y todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Pero algo que sí es que la homosexualidad es pecado ante Dios, es abominación ante el Señor, y eso hay que decirlo. Yo no puedo decir, ay, no, yo no voy a decir nada que mucho pastor de iglesia grande le está pasando. Que dice, no, yo no puedo hablar en contra de homosexualidad porque entonces voy a perder puntos. No, las cosas son como son porque somos hombres celosos de Dios. A Dios no le gustan los tibios. O es frío o es caliente con el Señor. Entonces, las personas tibias, si uno está tibio, alguien tiene el derecho de decirle, oye, tú estás mal. Hay gente que se pone brava, pero ¿qué vamos a hacer? Pero vuelvo y digo, hay que decirlo de buena manera. Daniel era un hombre celoso. Ese mismo celo le daba a ser apasionado por el Señor. Le dijo al rey, mire, esto está mal. Jesucristo le dijo a los fariseos del momento, hablando del rey, dijo, va, díganle a esa zorra, dijo el Señor. Claro, él tenía toda la autoridad de hacerlo. Yo no estoy autorizado para decirle a alguien así, ni usted tampoco. ¿Ve? Pero uno tiene que denunciar el pecado. Uno tiene que denunciar lo que está mal. Los profetas hacían eso. Una de las razones principales del profeta en el Antiguo Testamento era denunciar lo que se estaba haciendo mal. Por ejemplo, la corrupción en nuestro país. Estamos cansados, estamos aburridos. Ahora están colocando esto de la salud como un negocio. Todos sabemos eso, cómo nos roban, se robaron los mercados, eso no nos agrada nada. Y nosotros tenemos derecho a denunciar esto. Porque eso está mal. Eso es amor por lo correcto, celoso para que las cosas se hagan bien, pero hay que hacerlas bien y eso no me da derecho a mí a maltratar a las personas. Esto desemboca en el tercer punto, es que él era un hombre apasionado por Dios. Él no le daba miedo, Daniel, de enfrentar la causa, de decir o de velar por la causa, de enfrentar su vida ante los demás. Dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Cuál edicto? Porque estos sátrapas dijeron, no, la única manera de acusarlo es que vamos a sacar un edicto que ninguna persona hable con un ser diferente al rey. Imagínense eso. Con un Dios, lo que sea. Porque sabía que Daniel hablaba con Dios. Entonces el edicto le prohibía a él hablar con el Señor. Como a Pedro, que le dijeron los principales fariseos del momento, los llamaron y les prohibieron hablar de Cristo. Y ellos dijeron, no, Señor, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo no puedo obedecer, eso es pasión. Y los apóstoles murieron, algunos crucificados como el apóstol Pedro, otros desollados, otros aserrados por la mitad, en fin, de mucha espada, de muchas maneras, porque eran apasionados hasta la muerte. Y Daniel era un hombre apasionado. Entonces, cuando él escuchó el edicto de que no podía orar, ¿qué hizo? Pues fue a la casa, dice, entró a su casa, abiertas las ventanas, las abrió, de su habitación que daban a Jerusalén, porque los judíos, como los árabes, se arrodillan con la cabeza hacia allá, hacia Jerusalén. Los árabes se arrodillan, la cabeza inclinada hacia donde está su lugar de oración. Entonces, eso hizo, abrió las ventanas y se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Como si aquí el gobierno le prohibiera o empezó una persecución netamente contra la iglesia. Ahí sí nos tendrán es que matar
a todos. No podemos, obviamente, en una prohibición en contra del Evangelio, poderla acatar. Y nos toca mostrar nuestro apasionamiento de esa manera. O sea que el celo nos lleva a ser apasionados. Nos lleva a entregar la vida por la causa, como hizo Daniel. Como hicieron los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Le dijeron en un edicto que se firmó que no se podía orar a ningún rey, que solamente se podía hablar con el emperador, con el rey en ese momento. Y el rey mandó a hacer una estatua muy grande y mandó que todo el mundo se tenía que arrodillar. Y los tres amigos dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Gente apasionada por Dios, que hay que demostrar nuestra pasión por el Señor. ¿Y qué les pasó a ellos? Pues los echaron vivos allá a ese horno de fuego para que los cocinaran, se quemaran. Hasta allá fueron a parar. Pero eran hombres apasionados. Y le dijeron, mira, si usted renuncia y de ese Dios, pues le vamos a perdonar la vida. Y ellos dijeron, no, Dios, sabemos que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, que nos puede librar de tu mano, rey. Dijeron, no importa, láncenos allá. Dios nos puede librar. Y si no, pues tampoco importa, dijeron. ¿Por qué? Porque eran personas apasionadas por Dios. Nosotros debemos ser apasionados por el Señor. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, como dijo Jeremías. Nosotros tenemos que ser apasionados por las cosas del Señor. Que la gente vea esa pasión en nosotros. Que hay que predicar, que hay que orar, pues hay que hacerlo. Entonces, y la Biblia está llena de hombres apasionados por Dios. Daniel evidenció que tenía un espíritu superior con todas estas cosas que le estoy diciendo. Con todo esto, era un hombre de excelente testimonio, era un hombre celoso de las cosas de Dios y era un hombre apasionado. Dios busca gente apasionada por su obra, apasionado por Él. ¿A ti qué te apasiona? ¿Qué te apasiona a ti? Te puede apasionar algo, ¿no? El fútbol a muchos les apasiona. Un deporte, una mujer, un hombre, no sé qué le puede apasionar. A nosotros nos debe apasionar, por encima de todo, Dios. Podemos tener varias pasiones en nuestra vida, la pasión del fútbol, pero por encima de eso está el Señor. Que si hay un partido de fútbol, pero también en la hora del culto, pues yo debo ir al culto. Mostrar quién es el que es pasión en mi vida. Vamos a orar para que seamos apasionados como Daniel. Que estas tres cositas nos hacen ver que tenemos un espíritu superior. Y sabe una cosa, para concluir, el espíritu superior que tenía Daniel es nada más, nada menos que el Espíritu Santo. Ese es el espíritu superior. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Por eso es que dice que Él nos anhela celosamente, nos guarda, ¿no? Él no quiere que digamos palabrotas. Él no quiere que vayamos a ciertos lugares. Él no quiere que miremos ciertas cosas. Él no quiere que hablemos ciertas cosas. Que nuestro comportamiento se alinee con el deseo de Dios, con la personalidad del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar en esta tarde para que podamos ser apasionados como Daniel, apasionados como Jesús, apasionados como los apóstoles y apasionados como ciertos hombres hoy en día que son siervos del Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evidenciar ese espíritu superior. Que las personas que nos rodean vean en nosotros la evidencia del Espíritu Santo. Que seamos personas de excelente testimonio. Que nadie tenga algo que decir en contra de nosotros. Que si dicen algo en contra de nosotros sea inventado, pero que no sea cierto. Que si dicen algo en contra de nosotros, que sean rumores, pero que no sea veraz. Que seamos gente de excelentes testimonios. Gente de celo de Dios, que cuando haya que pararnos, hablar, decir las cosas como son, las hagamos, que no tengamos miedo. Que podamos ir a quien sea y a donde sea y decirle las cosas en la cara, con humildad, con mansedumbre. Señor, con sabiduría y con prudencia. Pero nunca nos podemos, Señor, callar. Nunca podemos dejar de decir, Señor, que algo no está mal. Como los profetas que siempre evidenciaban lo que estaba mal. Por eso muchos de ellos sufrieron
Y nosotros debemos prepararnos para eso, para esos tiempos que vienen, Señor. Ayúdanos a ser apasionados por ti, que nuestra pasión suprema seas tú, que la gente vea, Señor, que yo amo tus cosas, amo la palabra, amo ir a la iglesia, que en estos tiempos extraño el congregarme, de ver mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser un personaje como Daniel, que evidencia un espíritu superior. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar esta enseñanza y espero que la segunda parte de esta predicación la pueda ver en la próxima vez. Dios les bendiga. Chao, chao.